Entonces, en el aula hay un archivo PDF en donde está explícita la instrucción de la segunda fase. Entonces, en esa segunda fase, pues te explican primero que todo las fechas en las que puedes hacer la entrega, que es ya la próxima semana del 26, y la última fecha es hasta el 2 de julio. Hay cuatro pasos que debes de seguir. El primero es bajar un archivo que está en el formato de Word que se llama Our Script. Ahorita te voy a dar detalles sobre ese archivo. También hay que, tal como lo hicimos en la primera fase, el paso 2 aquí en este caso sería la participación en el foro. Entonces, la participación en el foro es simplemente que evidencies la comunicación que tu grupo tuvo para organizar el proyecto. Entonces, por ejemplo, em, eh, hay grupos que eligen un medio alternativo de comunicación, por ejemplo, el WhatsApp o el Facebook. Entonces, no importa si el medio alternativo de comunicación es otro diferente al foro. Lo importante es que en ese foro haya evidencia de esa comunicación. Entonces, por ejemplo, si se comunicaron todo por el WhatsApp, simplemente es tomar las fotos de esa comunicación y subirlas al foro. Yo ya con eso sé que hubo comunicación, que hay evidencia de comunicación. Entonces, independientemente del medio que usen para comunicarse, lo importante es dejar esa evidencia en el foro. Entonces, les recomiendo al grupo entero que la comunicación sea por escrito, porque pues si digamos se llaman por teléfono, es muy difícil dejar la comunicación porque tendrían que grabar el audio, no sé cómo tendrían que hacerlo, pero es muy difícil evidenciar la comunicación verbal. Entonces, por eso es mejor la comunicación escrita. Luego acá habla sobre el paso 3, que es ya la creación del script con el vocabulario y la estructura gramatical eh, aprendida o la estructura gramatical que está descrita en el archivo que te acabo de decir, en el Our Script. Voy a compartir ese archivo de Our Script para poder darte como una explicación mucho más clara sobre de qué se trata esta instrucción. Entonces aquí en esta instrucción es simplemente un archivo de Word en donde te da una estructura de forma y de fondo, pero la forma es simplemente la estructura que debes de seguir para presentar tu diálogo y el fondo es la idea que representa ese diálogo. Entonces, como cada grupo tiene la independencia de manejar un tema diferente, entonces el fondo de este archivo no coincide, simplemente es un ejemplo. Entonces, si tu grupo decide ir a, por ejemplo, a Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, pues son muy diferentes las actividades que podrías hacer en Buenos Aires al grupo que decidió ir a Nueva York. Entonces, por eso el diálogo que está aquí solo sirve de ejemplo para entender la estructura de cómo se tiene que escribir, pero la idea no hay que copiarla, sino esa idea es simplemente una guía. Entonces aquí de primera mano tenemos entre paréntesis un lugar, entonces tenemos que describir el lugar donde sucede la cena. Entonces, por ejemplo, si ustedes decidieron que es un café, que es un aeropuerto, que es un parque, que es un hospital, que es una casa, un edificio de apartamentos, de oficinas, un centro comercial, lo que ustedes quieran representar, entonces entre paréntesis ponen el lugar o el escenario en el que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí el escenario de ejemplo es un aeropuerto.
no es que ustedes tengan que hacerlo allá, sino es la guía que da este formato para poder saber cómo lo van a realizar en la estructura que tienen que escribir. Entonces, acá simplemente ponen el lugar en el que van a trabajar o el escenario que van a simular. Luego aparecen los diálogos y acá en los diálogos algo importante que hay que tener en cuenta es que el contenido de los diálogos, solamente de los diálogos, debe de tener como mínimo 250 palabras. Entonces, en Word, en la parte de abajo, normalmente te cuenta las palabras. Entonces, yo les aconsejo que en el archivo que estén armando eh, se ayuden con esas herramientas que tiene Word para contar palabras y saber que realmente están cumpliendo las 250. Además de eso, hay una estructura gramatical básica que tenemos que usar, que es el pasado simple y el presente perfecto. Acá en el ejemplo nos dan eh, al- las formas en cómo podemos usar esas estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí, esta parte que estoy subrayando está hablando sobre el presente perfecto, acá está hablando de pasado simple. Entonces, la idea es que podamos usar esas estructuras y que se evidencie ese tipo de estructuras en la entrega. Luego ya de tener la entrega hecha, se pide no adicionar fotos. La idea es que solo sea el diálogo. El diálogo es como el libreto que va a seguir el grupo ya para hacer el video. Entonces, simplemente es eh, eh, una estructura de diálogo que el grupo va a seguir para poder realizar la idea que ustedes hayan planteado desde la fase uno del proyecto, en donde ustedes plantearon las ideas que querían hacer eh, y cómo querían trabajar el lugar que idearon desde la primera fase. Luego entonces cada personaje eh, va a poner acá su nombre completo del personaje que deciden representar. Entonces el amigo que viaja al lugar en extranjero, en este caso el ejemplo habla de Estados Unidos, pero acá tienen que poner ese lugar que eligieron desde la fase uno. Por ejemplo, si eligieron Londres, entonces amigo que viaja a Londres o a Inglaterra. Entonces ahí la idea es poner el lugar que el grupo eligió. El amigo 2 y el amigo 3 y poner acá el nombre completo de quien va a representar ese papel. Acá pues hay un espacio en donde pues ya está destinado para hacer y mostrar las ideas propias del diálogo, del libreto que el grupo quiera representar. Entonces, yo les aconsejo al grupo completo que una vez tengan el diálogo, lo hagan revisar por un tutor en las tutorías presenciales. Algunos estudiantes, por ejemplo, que han tenido falta de tiempo por el trabajo, por otra materia o simplemente tienen dificultad para asistir a las tutorías, me pueden enviar a mí el borrador por correo y yo puedo hacer una revisión virtual para que no tengan que ir hasta la universidad. Entonces, esa es una ayuda para algunos estudiantes que de pronto requieran la revisión del diálogo y que no sea difícil o que sea difícil ir hasta la universidad a hacer esa revisión. Yo este sábado que viene tengo un turno de tutoría de 1 a 5 p.m. Entonces, en ese espacio, si requieres mi orientación, me puedes encontrar.
eh, y, y yo allá pues con mucho gusto te puedo ayudar en el diálogo o en cualquier otro tema que requieras. Si de pronto en ese horario es difícil llegar, puedes ir también de 5 a 9. No voy a poder estar yo, pero va a estar otro tutor que también tiene la misma capacidad de ayudarte con esos temas específicos. Entonces, independientemente de la hora en que tú vayas, la tutoría está abierta de 1 a 9 y yo simplemente pues voy a estar de 1 a 5 para poderte colaborar. Em, ya eh, eh, terminado el diálogo, simplemente es subirlo en el mismo archivo de Word. La plataforma da un espacio en donde lo puedes subir y hay plazo para subirlo hasta el 2 de julio. Entonces, te recomiendo y le recomiendo al grupo completo que si pueden entregarlo antes, mucho mejor, para que en caso que haya algo que corregir a última hora lo puedan hacer y también puedan obtener un buen resultado del trabajo. Em, Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico sobre el presente perfecto. Entonces yo voy a compartir una imagen del presente perfecto y pues entendiendo que el micrófono no te está funcionando bien, entonces yo te voy a pedir que hagas la respuesta a unas preguntas y tú simplemente la respuesta la vas a escribir y em, eh, yo voy a estar entonces atento a tu respuesta. Ahí ya está el archivo eh, para hacer eh, de este tema del presente perfecto que está explicado en la unidad 2.4 del grammar. Entonces acá simplemente el presente perfecto nos habla sobre una acción que inicia en el pasado y que continúa en el presente. Por ejemplo, en la imagen 1 nos muestran unos zapatos sucios y después unos limpios. Entonces, la respuesta dice, he has cleaned his shoes. Eso significa, él ha limpiado sus zapatos. Entonces, el estado inicial es que estaban sucios y el estado final es que él limpió. Entonces, acá la estructura básica del presente perfecto es que tenemos el sujeto, en este caso el sujeto es he, y em, ese sujeto em, eh, eh, es coherente con has, porque es la tercera persona, entonces no podrías poner have porque have no es coherente con ese sujeto. Have es coherente con todos los sujetos menos con he, she o it. Entonces en este caso el sujeto es he y la coherencia es con has. Luego clean, en el ejemplo te dan clean sin la conjugación del pasado participio. Entonces acá para volverlo pasado participio simplemente le agregas ed y te queda pasado participio. Y terminas el complemento de la oración que es his shoes. En- ya en la segunda, entonces aquí sí vamos a necesitar del chat. Entonces en la segunda tenemos she. Entonces luego de ese she que sigue, si quieres escríbelo en el chat. Sí lo puedes observar. Lucía, si puedes observar el ejemplo.
Lucía, ¿sí me escuchas? Muy bien, Lucía. Ahí es she has y close. El close tienes que ponerlo en pasado participio. Entonces, close es un verbo regular. Entonces, simplemente tienes que agregarle la D porque la E ya la tiene. Entonces, ahí simplemente she has closed y le pones el complemento. Ahí, Lucía, solamente tienes que, esa S que escribiste, tienes que poner una D y ya. La S que escribiste de más, la escribiste en el verbo, o sea, escribiste closes. Y en este caso no sería closes, sino sería closed con D al final. Entonces tienes que escribir she has closed. Ajá. Ahora escríbelo completo. She has closed the door. Excelente, muy bien. Ahora eh, tenemos en el tercer ejemplo, número 3, tenemos una pareja que está viendo televisión y luego la misma pareja va a la cama. ¿Cuál de todos esos verbos que están arriba sería el verbo coherente con esa acción? O sea, el estado inicial es que están viendo televisión y el estado final es que van a la cama. ¿Cuál sería el verbo eh, que coincide con esa acción? De los verbos que están descritos arriba en la parte superior. Muy bien, es they have slept. Entonces have es coherente con they y slept está muy bien escrito, pues el verbo es eh, eh, dormir, pero en este caso tienes que buscar, son los verbos que están arriba. Entonces los verbos que están arriba es go to bed, stop raining, close the door, fall down o have a bath.
En este caso es go to bed. Entonces tienes que escribir es they have gone, porque go es un verbo irregular. They have gone to bed. Em, es they have gone, porque go tienes que volverlo pasado participio. Entonces, si lo dejas como go, es como decir ellos han ir, y tienes que poner en español, como si lo escribieras en español, ellos han ido, no ellos han ir, sino ellos han ido. Entonces, por eso el verbo arriba te lo están dando sin la conjugación del pasado participio y tú lo tienes que volver participio. Así como volviste sleep, lo volviste participio con slept. Go también es un verbo irregular y lo tienes que volver o tienes que escribirlo con la conjugación correcta en pasado participio, que sería gone, que se escribe gone. Em, Muy bien, Lucía. Entonces, muchas gracias por tu participación. Ya se nos acabó el tiempo para continuar con la conferencia. Espero en una próxima oportunidad te pueda servir el micrófono para que realmente puedas desarrollar tu habilidad oral y, y te espero en una próxima oportunidad. Te recomiendo con respecto al script, hacerlo revisar por lo menos una vez de un tutor en la tutoría presencial el día sábado para que puedas corregir eso, de They Have Gone, para que puedas corregir la estructura del script que vaya a desarrollar tu grupo. Entonces, es importante que pues aproveches este espacio para que eh, sigamos, tengan algunas dudas o quieran corregir sobre la ortografía y la gramática del escrito, allá lo pueden hacer. Entonces, ya sabes pues el horario en el que voy a estar, de 1 a 5, y si digamos no puedes en ese horario, de 5 a 9 la tutoría continúa con otro tutor, pero igual el tutor que esté a la hora que puedas ir te puede ayudar con esa tarea. Entonces, bienvenida a la tutoría, muchas gracias por tu asistencia de hoy y nos vemos en una próxima videoconferencia. Que tengan muy buena noche y espero nos podamos ver el sábado. Bye bye.